En un anterior video habíamos visto cómo con una fórmula aleatorio entre y una fórmula sí podemos generar nombres de personas aleatoriamente. Pero el ejemplo solamente nos permite generar dos nombres aleatorios al mismo tiempo. Si queremos generar más nombres aleatorios, entonces tenemos que utilizar algo que se llama sís anidados. Escribir una fórmula sí dentro de otra fórmula sí. Para hacer esto, primero tenemos que dominar cómo se escribe una fórmula sí, cuál es su estructura, para que cuando hagamos más compleja esta fórmula no nos perdamos. Así es que quisiera recapitular un momento. No se olviden que la fórmula sí tiene tres parámetros. Siempre el primer parámetro es una prueba lógica, una pregunta lógica. Y a continuación siempre escribimos algún parámetro que represente lo que queremos que se haga si es que la respuesta a esta pregunta fuera algo verdadero. ¿Sí? Entonces el segundo parámetro es el parámetro de lo que queremos hacer si es que la pregunta es verdadera. Y el tercer parámetro que tenemos escrito aquí sirve para decirle al Excel qué queremos hacer si es que la respuesta a la pregunta es falso. En este caso estamos diciéndole que queremos escribir letras en la celda donde está la fórmula, en la celda B1. Pero aquí podríamos escribir otras fórmulas, números, cálculos aritméticos, etcétera, lo que quisiéramos. Lo mismo sucede también en el parámetro del falso de la pregunta. Quiero en este momento aprovechar para mostrarles algo. En la ayuda contextual que nos da el Excel debajo de la fórmula, tenemos aquí escritos los nombres de los parámetros que tenemos que utilizar. Esto es una ayuda muy buena, una guía que nos permite recordar qué cosas tenemos que escribir en cada uno de los parámetros. Pero quiero que noten de que el nombre de los dos parámetros, de los dos segundos parámetros de la fórmula sí, están entre corchetes. Valor sí verdadero está entre corchetes y valor sí falso está entre corchetes. Eso significa que estos dos parámetros son opcionales. No estamos obligados a escribirlos siempre en todas las fórmulas. Pero si notan el primer parámetro, la prueba lógica, ese parámetro no tiene corchetes alrededor. Este parámetro sí es obligatorio siempre, no importa qué tipo de fórmula sí vayamos a armar. Entonces, no estamos obligados a escribir siempre el falso y el verdadero de una fórmula sí. Bueno, con esta salvedad y con esta aclaración, entonces vamos a hacer el truco de poder generar más nombres aleatorios. Vamos a hacer primero que el Excel sea capaz de generar tres nombres aleatorios. Ya tenemos dos, haremos ahora tres. Para eso tendríamos que modificar primero nuestro aleatorio entre para que se generen tres números aleatorios todo el tiempo y así podamos después asociar nuestra fórmula sí con estos números. Fíjense, ahora tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2 y ahora nuestra fórmula no se va a comportar bien porque ahora tenemos veto cada vez que aparece 2 y cada vez que aparece 3. Entonces tenemos que modificar nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a presionar F2 y aquí vamos a hacer esto. Siempre que queramos poner un sí dentro de otro sí, les sugiero que lo escriban el nuevo sí en la parte falsa del primer sí que ya tengan escrito. En este caso, la parte falsa del sí que ya tengo escrito es esta. Esta es la parte falsa, ¿sí? Entonces la voy a borrar y aquí voy a escribir mi nueva fórmula sí. Noten que no necesito... Voy a escribir el paréntesis de cierre también. Y no necesito poner un signo igual. Solamente se escribe el signo igual una sola vez al principio de la fórmula. Y después no es necesario volver a escribir el signo igual para decir que estamos poniendo una fórmula dentro de otra fórmula, ¿sí? Entonces, acá esta fórmula sí comienza sin igual, no hay ningún problema. Aquí tenemos que poner una prueba lógica. Y la prueba lógica va a ser preguntar si es que lo que hay en A1 ahora es igual a 2.
Vean que en la primera parte preguntamos si es igual a 1 y eso nos ha permitido escribir Alicia. Y ahora si preguntamos si es que A1 es igual a 2, entonces ahora vamos a poder escribir el nombre de Beto. Y si no fuera que el valor que está en A1 es un 1 o es un 2, entonces seguro que es un 3, porque nuestro aleatorio solamente genera números de 1 al 3. Entonces, como es un 3, voy a hacer que el número 3 esté asociado a otro nombre, ¿sí? Así de simple. Pero ahora quiero que noten algo muy importante, ¿sí? Si nos ponemos a analizar las estructuras de nuestras fórmulas, noten de que el primer sí aquí tiene su prueba lógica. El punto y coma separa ese primer parámetro del segundo. Aquí está el valor verdadero de este primer sí. Y después de este valor verdadero viene el valor falso de ese primer sí. Y el valor falso de ese primer sí es todo esto. Entonces noten que hemos cumplido con la estructura que requiere la fórmula sí. La primera fórmula tiene su prueba lógica, su parte verdadera y su parte falsa. Ahora, y siempre debemos tener cuidado de armar nuestras fórmulas de esa manera. Ahora podemos analizar la segunda fórmula sí. Esta también tiene su prueba lógica, tiene también su parte verdadera y tiene también su parte falsa. Siempre que vayamos a armar fórmulas complejas, tenemos que fijarnos de que estamos cumpliendo con la estructura del formato que la sintaxis del Excel exige para cada fórmula. La sintaxis del Excel para la fórmula sí requiere que escribamos 3 parámetros. Entonces, acá están los 3 parámetros de esta fórmula sí. Esa es la fórmula sí completa con sus 3 parámetros. Y los 3 parámetros de esta fórmula sí son estos, el primero, el segundo, y todo esto viene a ser el tercer parámetro de esta fórmula sí que tenemos al principio. Siempre que vayan a hacer un análisis de fórmulas concatenadas, una fórmula metida dentro de otra, es muy posible que alguna vez llegue a sus manos algún archivo de Excel que ustedes no hayan hecho, y por lo tanto lo primero que tienen que hacer es primero entender lo que hace la hoja electrónica antes de comenzar a manipularla. Entonces es posible que se topen con fórmulas complejas como esta se está convirtiendo ya poco a poco. Entonces les sugiero siempre que hagan el análisis partiendo de la fórmula más interna de todas que estén concatenadas. En este caso, comienzan a analizar si es que esta fórmula está completamente bien hecha. Y una vez que hayan entendido lo que hace esta fórmula, pregúntense a ustedes mismos qué resultado votaría esta fórmula, ¿sí? Y una vez que tengan el resultado, la respuesta, olvídense de todo esto que tengo escrito en plomo. Hagan una abstracción y solamente piensen en la respuesta, en el dato que genera esta fórmula. Y ese dato es el dato que tienen que considerar como el parámetro para la fórmula que estuviera más fuera, ¿sí? Entonces, esta fórmula tendría que tener su parte lógica, su parte verdadera, y la parte falsa vendría a ser la respuesta que genera este tipo de pregunta. Entonces, abstrayéndose así, es fácil poder entender fórmulas bien complejas, partiendo de la fórmula más interna y terminando con su análisis con la fórmula que esté más externa a todas, ¿sí? Bueno, esta fórmula así como está ya nos va a permitir generar 3 nombres aleatorios. Vamos a copiar la fórmula hacia abajo y vamos a ver si es que todo funciona. 3 está asociado a Ana, 1 con Alicia y 2 con Beto. Funciona a las mil maravillas. Con el mismo truco vamos a modificar el ejercicio una vez más. Ahora vamos a hacer que se generen 4 nombres aleatorios, ¿sí? Entonces ahora vamos a copiar nuestra fórmula aleatoria de 1 a 4 y obviamente ahora tenemos que modificar una vez más nuestra fórmula en la columna B. Recuerden, a esta fórmula le añadimos todo este sí. Y el lugar donde pusimos este sí fue en el parámetro falso del primer sí. Entonces vamos a hacer lo mismo con el nuevo sí que tenemos que escribir. Porque si notan, este primer sí me está permitiendo escribir Alicia cada vez que aparezca un 1. Está permitiendo escribir Beto cada vez que aparece un 2. Y si no fuera ni 1 ni 2, asumimos de que el número que tenemos en la columna A es un 3. Y por eso escribimos Ana. Pero ahora tenemos que generar 4 nombres. Entonces nos vamos a la parte falsa del
del sí más interno y borramos esa parte falsa y en su lugar escribimos una nueva fórmula sí. Y esa nueva fórmula sí tiene que seguir preguntando si es que lo que se encuentra en la columna A1, hace un rato preguntamos si es que lo que se encuentra en A1 es un 2, es un 1, un 2, y ahora vamos a preguntar si es que lo que tenemos en A1 es un 3. Si lo que tenemos es un 3, entonces vamos a escribir en la celda Ana. Y si no fuera así, entonces vamos a escribir otro nombre que vamos a hacer que ese nombre se asocie con el número 4. ¿Sí? Estoy yendo un poquito más rápido, pero creo que ya se entiende. Para poder analizar esta fórmula, quiero que siempre se vayan a la fórmula más interna. En este caso, la fórmula más interna es esta. Verifiquen si está bien escrita. Tiene su parte lógica, tiene su parte verdadera y su parte falsa. Está bien escrita. Luego analizo el siguiente sí, que está más o menos interno, y veo que tiene una parte lógica, tiene una parte verdadera y tiene una parte falsa. Todo esto viene a ser la parte falsa. Me doy cuenta de ello por el separador. En mi ayuda contextual, si ustedes notan, el Excel acá me está diciendo cuál es el carácter que está usando para separar los parámetros. El primer parámetro se encuentra separado por un punto y coma del segundo parámetro y así sucede en todas las fórmulas. En mi caso, es posible que en el Excel de ustedes el separador de parámetros no sea necesariamente el punto y coma. Así es que tienen que siempre guiarse por esta ayuda contextual para saber cuál es el carácter que tienen que utilizar para poder separar parámetros en sus fórmulas. Es posible que tengan que utilizar una coma. A veces he visto que se utiliza una barra vertical. Depende de cada Excel qué carácter vayan a utilizar. Entonces, para poder yo analizar si es que una fórmula sí está bien escrita, lo único que estoy haciendo es todo el tiempo es buscar los puntos y comas que sé que separan parámetros. Entonces este sí tiene su primer parámetro hasta aquí, su segundo parámetro viene hasta acá, y todo lo que venga después de este punto y coma es el tercer parámetro de este sí. Y todo este sí se convierte en el tercer parámetro de este otro sí. Este otro sí tiene su primer parámetro aquí, su segundo parámetro viene hasta aquí y todo su tercer parámetro viene hasta acá. Si he respetado la sintaxis de cada una de las fórmulas concatenadas, el Excel no me va a hacer ningún problema. Y si por alguna razón he fallado, el Excel me va a dar mensajes de advertencia como el que tengo aquí a continuación. El error que he cometido es que, si ustedes notan, los paréntesis tienen diferentes colores. Tengo un primer paréntesis abierto de color negro, luego uno rojo y luego uno lila. Al final solamente tengo el lila y el rojo. Me falta el signo de paréntesis negro para poder cerrar. Pero el Excel acá me está sugiriendo hacer una corrección él mismo. Él va a hacer la corrección del paréntesis que falta por mí y me está preguntando si quiero aceptar esa corrección. Simplemente le digo que sí y el Excel va a aceptar la corrección, va a generar la corrección por mí. Entonces esta fórmula la voy a copiar ya así terminada. La voy a copiar hacia abajo y quiero que noten que cada vez que aparece un 4 aparece Alex, un 2 Beto, y así sucesivamente con los demás nombres. Entonces, cada una de estas palabras, cada uno de estos nombres está dependiendo del número aleatorio que tengo aquí al lado. Yo podría ocultar esta columna, botón derecho en el nombre de la columna y elijo ocultar y mi Excel se va a ver como si fuera un Excel en el cual he generado estos nombres como si los hubiera transcrito. Podemos seguir el mismo truco para poder generar más nombres aleatorios. Simplemente es cuestión de escribir un sí dentro de otro sí. El Excel soporta hasta 64 sís anidados, uno escrito dentro de otro. Entonces, si ustedes notan, ahorita estamos generando 4 nombres aleatorios y para ello estamos utilizando 1, 2 y 3 sís. Entonces, siempre que queramos generar una X cantidad de nombres aleatorios, tenemos que utilizar un X menos 1 cantidad de sís. Si digamos quiero generar 25 nombres aleatorios, tendré que utilizar 24 sís. Si quiero utilizar 64
4 nombres aleatorios, tener que utilizar 63 sí y así sucesivamente. En eso consiste este trabajo de concatenación de fórmulas. Así como se pueden concatenar un sí dentro de otro sí, el Excel es capaz de poder aceptar que concatenemos cualquier tipo de fórmula, una fórmula metida dentro de otra.